Soy el doctor Marcelo López de la Merced, soy secretario de la Comisión de Reforma del Poder Legislativo de esta Convención Constituyente. Vamos a dar inicio, dado que todavía no hay autoridades, vamos a otorgarle la palabra a la convencional Cartucha. Gracias, señor secretario. Quiero hacer una moción en orden de elegir al presidente provisorio de esta comisión. Quiero mocionarlo por ser el de mayor edad, al doctor Justín Ustares. Por favor, doctor Ustares, lo invitamos a que asuma la presidencia provisional. Así es. Buenas tardes, señores convencionales. La verdad que importantísima esta convención que tanto le está esperando el pueblo salteño, tanto los hombres y las mujeres. Y creo que esto va a tener un fruto muy importante porque estamos viviendo tiempos muy importantes para las políticas y también así para reformar este sector de que es la parte de la legislación. Antes que comenzamos, vamos a empezar acá a leer la... Vamos a tomar asistencia a la Comisión de Poder Legislativo. Quien preside es Justín Ustares, soy yo, médico, pediatra, neonatólogo, dirigente gremial, hace más de 20 años debe ser en la conducción de los gremios de acá de Salta. También lo tenemos a Matías Monteagudo, el convencional, si está presente. Bien, gracias. Jorge Esquivel, presente. Ana Jerez Isnardes, presente. Laura Cartucha, bien. Víctor Quispe, bien, está presente. Fabián Bruna Pérez, convencional. Mónica Milián, ¿está bien? Emma Lanocti, bien. Patricia Pomares. Bueno, tiene la palabra. No le escucho. Sí, buenas tardes. Pistone María Dolores, formo parte de esta comisión. Sí, tiene razón, ahí está. Sí, sí. Ah, Pistone, sí. Gracias. Bien, está presente entonces. A continuación, la palabra, no sé quién pedía antes. Muchas gracias, señor presidente. Quiero mocionar a los convencionales que van a formar parte como autoridades de esta comisión. Propongo como presidente a la convencional Laura Cartucha, como vicepresidente al convencional Fabián Bruna Pérez, como secretaria a Mónica Millán y como secretaria a María Dolores Pistone. Bien, gracias. Como ustedes han escuchado, esa es la primera moción. Si hay otra moción de algún otro convencional.
Entonces, a continuación, vamos a hacer la votación. Antes que nada, acá tiene el convencional. Le cedemos la palabra. Gracias, presidente. Para adelantar mi voto por la afirmativa, por la aprobación de la moción que se acaba de hacer, de quienes van a tener la gran responsabilidad de conducir esta comisión en la Convención Constituyente. Y en ese sentido quiero hacer un párrafo aparte para resaltar los méritos personales de a quien se mociona acá para que sea secretaria de esta comisión. Me estoy refiriendo concretamente a la profesora Mónica Millán. La conozco no solamente porque los dos somos del departamento de Anta, pero mi apoyo no es solamente por eso. De hecho, electoralmente los dos llegamos a ocupar una banca en esta convención, perteneciendo a distintos espacios políticos. Dos espacios políticos que son, o que concentran, mejor dicho, una gran cantidad del electorado de la ciudadanía anteña. Pero creo que justamente está en el ánimo de cada señora convencional y de cada señor convencional dar muestras de un cambio en la política salteña. Es por eso que más allá de haber llegado, tanto ella como yo, por distintos espacios políticos, realmente creo que es una mujer, como todas las mujeres de la Convención, con una gran valía, pero fundamentalmente conozco de su profesionalismo, sé de su capacidad en la gestión administrativa, así que por lo tanto, señor presidente, adelanto mi voto por la aprobación. Muchísimas gracias. Bien. No hay otra moción para poder proseguir, digamos, con la votación de la moción que dieron hace unos momentos. Si no hay un voto negativo, entonces quedamos aprobados la moción del convencional. Se le invita a la presidenta a tomar el lugar correspondiente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, quiero primero agradecer esta responsabilidad que se me está otorgando al presidir esta comisión y realmente espero que todos los dictámenes que podamos tener de esta comisión realmente sean consensuados. Estamos aquí para trabajar por una Salta mejor y en beneficio de todos los salteños. Así que muchísimas gracias y vamos a proceder con el orden del día. Tiene la palabra la convencional Escudero. Sí, propongo como día, hora y lugar de reunión de esta comisión los miércoles 18:30 en este recinto. Gracias, convencional. En consideración, se va a votar. Aquellos que estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado. Queda establecido los días miércoles, 18:30 horas. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Tiene la palabra el convencional. Bueno,
Hola, yo lo que me he fijado desde esta mañana que estoy es en cuanto a la impuntualidad del inicio de la actividad de las comisiones. Y eso genera después que haya como un apresuramiento en el tratamiento de los temas, quedando muchos convencionales a veces sin hacer uso de la palabra adecuadamente. Lo que le propongo o le sugiero a usted, señora presidenta, es que se empiece en horario y bueno, así a todos los presidentes de todas las comisiones se lo voy a sugerir. Nada más. Se va a considerar su pedido, señor convencional. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Diputado convencional Monteagudo tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Es simplemente para desearle el mayor de los éxitos en la presidencia de dicha comisión. Particularmente nos conocemos de la Cámara de Diputados, sé de su compromiso en el trabajo, sé de su respeto hacia sus pares y desde aquí, desde este lugar, en la comisión, también ponerme a disposición para el trabajo consensuado y estoy seguro que todos los convencionales hemos venido a este recinto. Hemos venido a trabajar por esa reforma de la Constitución que tantas veces nos han pedido los vecinos en toda la provincia. Es un gran compromiso, es un tremendo orgullo pertenecer a esta comisión y obviamente a la Convención Constituyente en general. Así que sin más, señora presidenta, el mayor de los éxitos y espero que esta comisión trabaje con la altura que se merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor convencional. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la convencional Escudero. Gracias, presidenta. Yo creo que para mejorar la política tenemos que recuperar a los partidos políticos, ¿no? Que los partidos políticos son la vía, el lugar donde la ciudadanía discute, debate políticas y selecciona a los candidatos que después van a ocupar las bancas en el Poder Legislativo. Estoy sorprendida de que nunca en todos los años que llevamos de recuperación de la democracia, este Poder Legislativo no ha debatido una ley de partidos políticos de la democracia. Tenemos un decreto ley de partidos políticos. El dictador escribió el decreto y eso es lo que todavía nos rige. Entonces a mí me parece que solamente tratando de ver cuánto duran los legisladores no es suficiente. Me parece que tendría el Poder Legislativo que ponerse a trabajar. Hay excelentes modelos en el mundo, ¿no?, de leyes de partidos políticos. Yo creo en ese sentido que quienes están ocupando cargos electivos sería conveniente que no ocupen cargos partidarios, porque el cargo partidario tiene que tener esa libertad necesaria para debatir las políticas y para tener gran amplitud. Nosotros no tenemos una posición cerrada, ¿no?, con relación a cuántos mandatos tienen que tener los diputados y senadores. Estamos dispuestos a escuchar las experiencias. Ahora, lo que la experiencia demuestra es que la falla está en la falta de rotación de las autoridades de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, porque los que pueden perpetuarse en los cargos son justamente y casualmente los que ocupan, ¿no?, la presidencia de diputados. Tenemos el caso del diputado Godoy, la vicepresidencia del Senado, el caso del senador Mayur Lapal. O sea que sería muy interesante establecer la necesidad de la rotación. Y otro tema que me parece muy importante para mejorar la representación es la cuestión de la paridad de género. Yo creo que lo tendremos que establecer en la Constitución, porque a mí me pareció tremendamente discriminatorio que el Senado se autoexcluyera de la ley de paridad, cuando en cada elección se elige un titular y un suplente. O sea, no era imposible establecer la cuestión de la paridad. Así que esas son las cuestiones, digamos, que creo que tenemos que aprovechar, no dejar pasar esta oportunidad para poder incorporar en la reforma constitucional. Y el otro tema es que los legisladores tienen que representar al pueblo y obviamente la democracia es el sistema político del capitalismo. Entonces,
el que tiene el capital es el que pone a los legisladores. Y entonces, si además le damos mandato muy corto, ese legislador va a ser absolutamente débil para confrontar a los poderes fácticos, que son el poder económico y el poder mediático. O sea que yo creo que hay que fortalecer los partidos políticos, fortalecer la paridad, obligar a la rotación en las presidencias, pero también fortalecer la labor del legislador, que es muy importante. El legislador es la única voz que tienen los que no tienen nada, los que no tienen voz, para poder detener el avasallamiento que muchas veces plantean los poderes fácticos, especialmente el poder económico. Aquí la legisladora Planes, ¿no?, dio un gran ejemplo, el déficit habitacional tremendo que tiene la provincia y, bueno, la debilidad de los legisladores muchas veces para detener estos avances del poder económico que genera cada vez más concentración en la propiedad de la tierra en la provincia. Cada vez que se desmonta, lo que se está haciendo también es expulsar a los pequeños campesinos. Y por eso tenemos la marcha de pequeños campesinos que están llegando a la ciudad para tratar de encontrar una solución. Lo que dio la legislatura es algo provisorio, suspender los desalojos, pero bueno, ya les llega una sentencia pasada en cosa juzgada y no han tenido oportunidad de ser escuchados, oportunidad de defensa. Me parece que esos son los temas que están en juego cuando vamos a pensar, bueno, el mandato de los legisladores. Gracias, Presidenta. Gracias, señora convencional. ¿Alguien más quiere hacer uso? Tiene la palabra el señor convencional Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Como bien decía la convencional Escudero, es importante dialogar, escuchar y empecemos a plantear las diferentes posturas en relación a los artículos que se van a tratar en esta comisión, ¿no? Algo que yo veía que era importante por ahí que analicemos es que tengamos elecciones cada 4 años, es decir, estudiar la posibilidad de terminar con las elecciones intermedias, que elijamos gobernador y legisladores en una misma elección y que no tengamos elecciones cada 2 años, porque si no, lo vemos sobre todo en los municipios que vivimos de elecciones, ¿no? Cada 2 años tenemos elecciones y los intendentes o por ahí muchos del sector ejecutivo no se animan a tomar decisiones importantes porque están en campaña política. Entonces necesitamos, creo que sería conveniente estudiar eso, ¿no? Que no tengamos elecciones intermedias, sino que elijamos cada 4 años y que realmente el que llega al poder o al que el pueblo elija pueda tomar las decisiones necesarias sin pensar en que al corto plazo va a tener una elección. Así que era simplemente eso y que lo tengamos en cuenta y analicemos a la hora de discutir los diferentes temas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor convencional. Tiene la palabra el señor convencional Fabián Bruna. Muchas gracias, señora presidente. Bueno, me dirijo a usted, a nuestros compañeros y compañeras convencionales y a la ciudadanía en general, porque en realidad nosotros tenemos que partir de un diagnóstico de dónde estamos parados. Nosotros estamos parados en un gobierno que nuestra Constitución Nacional dice que es representativo, republicano y federal. Es representativo porque el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de su representante libremente elegido en un voto soberano, universal y secreto. Es federal porque nosotros estamos en un Estado nacional donde existen autonomía de las provincias, es decir, hay una descentralización política con base territorial. Y es republicano porque tiene ciertas características. Y estas características son las que actualmente venimos a tratar de reformar en esta convención, pero siguiendo al soberano único y al único que le debemos el hecho de estar acá, que es el pueblo. Nuestro único soberano es el pueblo. El pueblo actualmente, si nosotros vemos las últimas votaciones, cada vez es menos participativo. Y esto tiene una razón de ser porque no se sienten representados por las fuerzas políticas que en teoría lo tendría que defender.
Dentro de las características que tiene el ser republicano, dice que debe tener una constitución escrita. Esta constitución escrita nosotros la tenemos, pero esta constitución escrita debe tener ciertas características, que es que debe ser soberana y que debe tener a su vez una unidad. Y debe ser soberana porque es el cuerpo normativo de un Estado. Entonces, cuando es el cuerpo normativo de un Estado, no puede existir ninguna ley por sobre la Constitución. Entonces, hace un rato yo escuché que la ley que impulsaba esta reforma hablaba de párrafos e incisos y que no se debía tocar otro tema. Yo la verdad que estoy en desacuerdo. Y que se traigan fallos de afuera, como escuché a una convencional preopinante, yo creo que sí es temático en esta convención, porque demuestra que nuestra Constitución nunca puede ir en desacuerdo con una Constitución nacional. Entonces un fallo, me imagino, no estuve presente, pero me imagino que se deben referir al fallo Schiffrin, donde ese fallo dice que el poder constituyente no puede ser limitado por el poder constituido, le guste o no la reforma. Para eso existe una Constitución, para eso existe una ley y que nosotros debemos cumplir. Desde que Dracón y Solón en el 530 a.C. determinaron que existía una ley, tanto gobernantes como gobernados debían cumplirla, esto se debe seguir a rajatabla, porque si no, no hay un ordenamiento social. Justamente la Constitución es lo que produce un ordenamiento dentro de nuestra sociedad. Si esa ley no se cumple, comienzan los problemas para una sociedad. Actualmente, justamente, según mi punto de vista, es que la participación ciudadana llegó al 50%, es decir, el 50% solamente le interesa participar dentro de una votación, porque no se siente representado por un partido político y está descreído, desilusionado de lo que es la casta política. Aparte, dentro de las características que tiene un poder republicano, se habla de la periodicidad, es decir, la limitación de los mandatos le hace bien a la democracia. La perpetuidad, estaríamos hablando de una monarquía o de una tiranía o de un emperador o de lo que se quiera llamar. Entonces, justamente lo que es sano para la democracia, por ahí no va de la mano de lo que quiere el poder constituido. Entonces, por eso es que cuando yo comencé mi palabra, me dirigí no solamente a usted, señora Presidente, a nuestros compañeros y compañeras constitucionales, sino a la ciudadanía en general, porque yo quiero que la ciudadanía en general tenga en cuenta que esta reforma va a cambiar su vida para ellos, para sus hijos y para sus nietos. De lo que salga de nuestra reforma constitucional del 2021, va a modificar la vida de todas las instituciones y de cada uno de los actores, de cada uno de los municipios que integran nuestra querida provincia. Entonces, justamente lo que nosotros venimos a representar es al soberano. El soberano es el pueblo, más allá de cualquier partido político, de cualquier ideología política que uno tenga. Hoy en día, la sociedad nos ha dado un voto de confianza, somos representantes del pueblo y nuestro soberano sigue siendo y va a ser siempre el pueblo. Muchas gracias, señora Presidente, compañeros y compañeras convencionales y a la ciudadanía en general. Gracias, señor convencional. Tiene la palabra la convencional Planes. Sí. Primero plantear, por lo que dijo la convencional Escudero, plantear la diferencia en el sentido de que un legislador tenga más tiempo y por eso se va a fortalecer ante el poder económico, no lo comparto. En el sentido de que nosotros venimos viendo distintos ejemplos donde tanto de los partidos del saencismo en sus dos variables que están acá presentes, de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, representan y desarrollan leyes a favor de los dueños de la provincia. Entonces, lo que se muestra es, por un lado, acá nosotros que se están haciendo discusiones que están totalmente alejados de la vida de las y los trabajadores, como lo venimos planteando desde el primer momento, ¿no?
por decir algunos datos. Según los datos del INDEC, en Salta estamos sobre la media nacional, es decir, tenemos un 42% de pobreza, 11% de indigencia, 10% de desocupación, que afecta mayoritariamente a las mujeres. Además, la canasta básica está en 67.000 pesos para superar el umbral de pobreza. Es decir, que tanto la mayoría de las y los trabajadores que están en blanco o muchos que en nuestra provincia están precarizados están por debajo de esta canasta. Y esta es una discusión que acá no se ha planteado. ¿Por qué? Porque tenemos que discutir sobre lo que el gobernador Sáenz mandó, que es totalmente cerrado, antidemocrático y como lo venimos expresando, pero las y los legisladores son una casta política que garantizan normas, leyes para los banqueros, los terratenientes, es decir, para las 70 familias que se ha comprobado que son dueños de Salta. Entre esas familias están los Urtubey, los Romeros, etcétera, Olmedo. Es decir, que lo que hacen es tener una casta especial de políticos profesionales que viven como si fueran altos gerentes o como si fueran CEOs, ¿no? Que no les tiembla el pulso a la hora de gobernar, legislar y juzgar a favor de los grandes capitalistas y grupos económicos. Y en donde hay una gran desigualdad de cómo viven los legisladores a cómo vive cualquier familia trabajadora. En ese marco, desde el Frente Izquierda Unidad, hemos pedido un pedido de informe para saber cuáles las dietas netas de todos los diputados y senadores, cuál es la cantidad de asesores y los montos de sueldos totales que cobran. ¿Por qué? Porque haciendo un cálculo estimativo según los datos del 2019, porque están desactualizados, están 10 veces más que lo que cobra cualquier trabajadora o trabajador. Es decir, viven en otra realidad. Y esto justamente no es que se van a enfrentar con el poder político porque necesitan más tiempo en el recinto. Lo hacen porque defienden los intereses de ese poder político. Sino, ¿cómo se entiende que aumente la deforestación pero no el plan de vivienda? ¿Cómo se puede entender que cuando los trabajadores necesitan salir a trabajar, como fue el caso de los manteros, se los reprima y no se dé una solución? Entonces, en ese marco, nosotros del Frente Izquierda Unidad somos muy claros, planteamos que todos los legisladores y los funcionarios tienen que ganar el sueldo como una docente, como un trabajador, y que los cargos tienen que ser revocables. Muchas gracias. Gracias, señora convencional. Tiene la palabra la señora convencional Pistone. Sí, buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, convencionales. La verdad que se adelantó en la palabra acá el concejal Rodríguez. Nosotros desde el bloque Juntos por el Cambio Más también queremos presentar una propuesta en relación a la necesidad de que las renovaciones de las bancas legislativas se hagan de manera completa, es decir, que se eliminen las elecciones de medio término, que además de generar mayores gastos a la ciudadanía, lo que hacen es, en realidad, lo que se hace con la renovación completa, o lo que se busca es la representación de las minorías y la paridad de género, a la que también hizo alusión la convencional Escudero. Eso por un lado. Y además también, porque el proyecto, la propuesta nuestra es bastante extensa y trata distintos puntos, nos parece conveniente que en una democracia representativa, en la cual vivimos, los legisladores den una muestra de sacrificio a la sociedad. Y en su momento las sesiones legislativas, desde mi punto de vista, tienen un periodo acotado. Sería necesario ampliar, incluso más allá del proyecto oficial, las sesiones, porque los motivos de este periodo corto de sesiones eran las grandes distancias y la escasez de competencias del Estado, cuestiones que hoy desaparecieron o que por lo menos no son como eran en el momento en que se establecieron. Nos parece adecuado un receso de un mes al año, nos parece suficiente
Por otro lado, quería adelantar que también trabajamos en una propuesta de inhabilidades e incompatibilidades. Esto creo que se tiene que trabajar en conjunto con la Comisión Ejecutiva. Nos parece muy sano para la democracia que haya incompatibilidades para que se sucedan parientes en el segundo grado, y también había una propuesta dentro de nuestro bloque hasta el tercer grado, eso no lo tenemos totalmente cerrado, sería bueno que lo abramos a la discusión. Segundo grado, tercer grado, que no se puedan suceder, porque no estamos en un régimen hereditario. Entonces, para defender y proteger la renovación de la clase política, sería bueno que no puedan sucederse. Por supuesto que esta inhabilidad o incompatibilidad no sería eterna, sino temporal, con el intervalo de un mandato. Y que tampoco se puedan desempeñar parientes en los mismos grados, segundo o tercer grado, de manera simultánea, de manera tal que podemos evitar que, por ejemplo, un intendente sea hermano de una concejal en el mismo periodo. Muchas gracias, eso es todo. Gracias, señora concejal. Tiene la palabra el señor convencional Matías Monteagudo. Sí, gracias, señora presidenta. No iba a hacer uso de la palabra nuevamente, pero realmente hay algunos temas que sí está bueno expresarlos. Escucho atentamente a algunos convencionales y respeto sus posturas, pero no las comparto, ¿no? Veo que se va a aprovechar esta convención para hacer una política. Está claro que estamos en pleno y en desarrollo de una campaña nacional, y así va a ser, ¿no? Distintos espacios políticos van a tratar de seducir al electorado de una u otra forma con sus discursos. Pero más allá de ello, les quería informar, quizás lo sepan ya porque gracias que se ha mediatizado mucho y ha salido en distintos portales de noticias. En el día de ayer se ha aprobado casi por unanimidad el proyecto de ficha limpia, lo cual me enorgullece enormemente porque soy uno de los autores de uno de los expedientes, junto a usted, señora presidenta, que también lo ha presentado, y a otros bloques políticos donde en diputados hemos demostrado cierta madurez y consenso a la hora de unificar criterios y presentar un proyecto superador de ficha limpia. Y esto está íntimamente relacionado con lo que nosotros vamos a tener que hacer en esta comisión de legislación. Acá nos va a tocar decidir cuántos mandatos, el periodo, lo que decía recién la diputada, lo cual comparto en línea de parentesco y demás. Pero sin duda, esto de ficha limpia, donde los candidatos ahora van a tener que ver bien su condición judicial. Esto no es poca cosa. Han habido movimientos urbanos con casi 400.000 firmas en todo el país donde piden a gritos que se trate este tema en la legislatura nacional y obviamente las legislaturas provinciales. Orgullosamente tenemos que decir que los salteños somos la tercera provincia que tiene ficha limpia. Y lamentablemente, y miren qué paradoja, ayer en el Congreso de la Nación no se ha dado quórum para tratar el proyecto de ficha limpia. Entonces, estos son los claros mensajes que nos deja la sociedad, que quieren y nos mandan señales para que empecemos a actuar, para que los políticos realmente empecemos a ser ejemplo, que no cualquiera puede ingresar a la política. Así que espero que seguramente va a ser una comisión donde vamos a intercambiar, van a salir cuestiones superadoras a lo que tenemos previsto. Yo soy un convencido de eso, confío y soy por ahí repetitivo del trabajo en consenso, el trabajo en equipo, más allá de las ideologías partidarias. Eso es lo que nos está pidiendo, o por lo menos eso es lo que nos expresa a nosotros en nuestro espacio político la gente en la calle. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor convencional. Tiene la palabra el señor convencional Esquivel. Gracias, presidenta. Escuchando las palabras de los preopinantes, creo que está en todos el ánimo de limitar a la política para que haya mayor transparencia y también para que haya mayor alternancias.
Y en ese sentido, en lo que atañe a la función que vamos a tener nosotros como Comisión Legislativa en la Convención Constituyente, seguramente que quiero expresar, así como lo hicieron muchos de mis pares, la opinión de que en lo que atañe a la duración de los diputados y diputadas, senadores y senadoras, entiendo de que es importante también fijar limitaciones. En ese sentido, creo que es importante que la duración de un mandato sea por 4 años, pudiendo ser reelecto por un solo periodo consecutivo y obviamente también dejando plasmado en la Carta Magna de Salta la posibilidad de que esos ciudadanos puedan ser elegidos nuevamente, pero dejando transcurrir un intervalo de un periodo de 4 años, justamente para que se den las alternancias, porque entiendo de que 8 años son suficientes para demostrar el compromiso que uno tiene con su comunidad o con la ciudadanía de Salta, y también para que muchos jóvenes, muchachos y chicas que hoy se sienten desencantados de la política, vuelvan a sentir las ganas de participar en los partidos políticos, como lo hemos vivido muchos de nosotros seguramente a partir del retorno de la democracia en el año 1983. Yo celebro, por otra parte, que las autoridades de esta comisión sean mayoritariamente mujeres. Y en ese sentido también comparto la opinión de la convencional constituyente Sonia Escudero, la doctora Escudero, de que el Senado de la provincia tiene una gran deuda moral con la igualdad entre varones y mujeres. Dios quiera que en esta convención podamos ir superando esas diferencias. Y decía que celebro de que la mayoría de las autoridades de esta comisión sean mujeres, porque justamente de los 11 artículos que están planteados en la ley de necesidad de reforma parcial de la Constitución de Salta, 4 son precisamente que atañen al Poder Legislativo. 1 al órgano de Contralor, 1 al Poder Judicial, 2 al Poder Ejecutivo, 3 al régimen municipal y 4, como decía, al Poder Legislativo, concretamente los artículos 95, 103, 111 y 137, inciso 4. Entonces sé que a las mujeres que van a conducir esta comisión le va a tocar una gran responsabilidad, como también seguramente a todos y cada uno de nosotros. Así que en ese sentido sé que va a estar la predisposición para dialogar, para escucharnos, para debatir, para discutir también, porque las diferencias hacen bien también a la democracia y seguramente sacaremos una conclusión que le sirva a todos los salteños y a todas las salteñas. Pero es importante también, y en esto veía lo que pasaba en las reuniones de anteriores comisiones, de que nosotros también podamos ser ilustrados. En el caso mío sé que mucho voy a aprender, porque humildemente debo reconocer que ignoro muchas cosas, pero es importante que nos nutramos del conocimiento, de escuchar a expositores que hagan sus ponencias acá en esta comisión, a efecto de que podamos realizar nuestra tarea, nuestra responsabilidad y nuestra función de la mejor manera posible. Es por eso que emociono, señora presidenta, de que en esta comisión también se inviten a profesionales del derecho y de las otras ramas que sean necesarias para ilustrarnos, a efecto de que nuestra tarea, repito, la desarrollemos de la mejor manera en beneficio de los salteños y salteñas. Nada más, señora presidenta. Gracias, señor convencional. Tiene la palabra la señora convencional Patricia Pomares. Buenas tardes. Estoy muy orgullosa y muy contenta que podamos comenzar a trabajar, porque es para lo que fuimos convocados,
y me pone mucho más orgullosa que se ve un poco más de consenso y entendimiento y respeto, que es lo que buscamos todos los que estamos aquí. Y qué importante que no tengamos un librito o solo la letra de la ley de la reforma, sino que ya varios, escuché a los preopinantes, se puedan expedir y manifestar lo que les parece conveniente, ya sea un tratamiento acá o en el órgano competente. Desde Salta Independiente tenemos nuestra propia postura, si bien pedimos límites en cuanto al Poder Ejecutivo, acá estamos dispuestos a escuchar y a consensuar el mejor periodo de tiempo que sea necesario para nuestros legisladores. Pero también me parece muy importante que veamos cuál es la materia que también podemos abordar para que sea realmente un debate enriquecedor y sobre todo que podamos manifestar nuestras ideas con respeto. Muchas gracias. Señora convencional, tiene la palabra la señora convencional Silvina Vargas. Muchas gracias, señora Presidente. Una breve reseña, hace rato había sido aludida por un convencional cuando yo expresaba claramente que debíamos atenernos a la ley de reforma. ¿Sí? De nuevo vuelvo a escuchar la palabra materia y simplemente lo siguiente, la Constitución, cuando uno busca su definición, no ahondando un libro de constitucional o un tratado, sino simplemente cuando uno indaga qué es una constitución, es algo para perdurar en el tiempo. ¿Qué quiere esto decir? Simplemente que es algo que va a durar mucho tiempo, no que va a ser objeto de reforma cada 2 por 3, ¿sí? Es más, cuando se dice si pueden ser reformadas esas leyes supremas que denominamos constituciones, y que por ende uno de los requisitos, a diferencia de las leyes, para que sea constitución es su perdurabilidad en el tiempo, es que cuando se dicta una ley de reforma, esta ley sea concisa y clara de cuáles son los puntos que se van a reformar, ¿sí? Ese es el ABC de lo que es una constitución y de lo que es una ley de reforma. Por ende, lamentablemente, en esta provincia no tenemos coherencia, porque de golpe los mismos actores políticos que hace en el 2003 decían que estaba bueno darle un mandato más a alguien, ahora dicen que está bueno que tengan un solo mandato los gobernadores y demás. Lo bueno de todo esto es que lo estamos discutiendo. Lo malo es que si fuéramos una provincia seria, hubiéramos hecho una constitución sabia que perdure en el tiempo y no tendríamos que estar viendo estas chicanas de si es materia o son artículos, ¿sí? Porque eso mismo es la esencia de lo que es el constitucionalismo. Más allá, con este tema puntual de esta comisión de la que no soy miembro, sí debo decir que el bloque al que pertenecemos no quiere que haya diferencia con el resto de los poderes. ¿Por qué vamos a limitar a algunos sí y a otros no? ¿Sí? Podrán haber miles de argumentos para que, digamos, está liberado, perduremos en el tiempo los legisladores porque no manejamos fondos públicos, porque necesitan reformarse o no reformarse o reafirmarse, etcétera. Creo que lo buenísimo está que lo discutamos, que hay muchas posiciones. Puntualmente creo que si vamos a dar el ejemplo desde el Ejecutivo, desde el Poder Judicial, debe también darse el ejemplo en el Poder Legislativo, debe haber límites y también es necesaria la presencia y que haya igualdad y equiparación de género, ¿sí? Es algo que lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. A mí puntualmente me tocó estar sola en una Cámara de Senadores con mayoría de varones, no obstante fueron todos unos caballeros, no tengo nada que decir, pero creo que es bueno que vamos hacia la equiparación, que haya igualdad entre todos. Y después, bueno, con el tema de los parentescos y demás, creo que sí es prudente ver que estas inhabilidades, si las vamos a poner para un poder específico, sean para todos los poderes, ¿sí?
es mi pensamiento. Si bien, gracias a Dios, en el bloque se trabajó muy bien y hay ciertas posturas y posiciones y seguramente nos vamos a enriquecer con el resto de los convencionales que están aquí presentes. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora convencional. Tiene la palabra el señor convencional Roberto Gramaglia. Gracias, señora presidenta, señoras y señores convencionales. Bueno, creo que la convencional Silvina Vargas ha sido clara en algunos conceptos sobre los que yo me iba a referir, vinculados a los temas a tratar por parte de la convención, que voy a dejarlos perfectamente adhiriendo a las palabras que ella ha vertido. Después, respecto al Poder Legislativo, los diputados representan, como lo dice la Constitución, elegidos por el pueblo de los departamentos, mientras que los senadores tienen ese vínculo más directo porque son uno por cada departamento y no le fija el número de 23, fija, dice, serán cuántos a la cantidad de departamentos que existan. La Cámara de Senadores, de la cual tengo el altísimo honor de haber sido miembro, es una Cámara que, entre sus conceptos más fundamentales, fuera de legislar y la tarea habitual, es la defensa de la institucionalidad y de la gobernabilidad. Sin querer decir con esto que la Cámara de Diputados tuviera otras intenciones. Simplemente el Senado tiene esa actividad o esa iniciativa o esa línea y tiene en sus integrantes la búsqueda del consenso. Prácticamente en todos los años que he estado no he visto que las disputas hayan dejado afuera a quienes representaban a distintas fuerzas políticas. Y la elección de sus autoridades, todos sabemos, se hace dentro del marco de los que integran ese cuerpo. Y los senadores, no importa la cantidad de votos, es uno y es un voto el que emite y sea su departamento el más chico o el más grande. Es lo mismo el senador por la capital que el senador por los Andes. Es lo mismo el senador por la Candelaria que el senador por San Martín. Esa diferencia se expresa en la Cámara de Diputados de una manera distinta a la Cámara de Senadores. No me voy a referir en esto. Y quiero destacar también que el Senado de la provincia y por ende la Cámara de Diputados podrán tener, como en todo cuerpo colegiado, alguna situación, algún legislador al que hubo que llamarle la atención o lo que fuera, pero tienen una regularidad de sesiones que en muchas legislaturas cercanas no la tienen. La habitualidad semanal de sesiones, el trabajo en comisiones, es un patrimonio muy distintivo de la legislatura de Salta. Lo digo con profundo conocimiento por haber integrado durante esos 8 años el Parlamento del NOA. A muchos les sorprendía que la legislatura de Salta se reuniera habitualmente toda la semana, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. No ocurre en otros lados. Esto lo digo con conocimiento perfectamente. Y no es para hacer una comparación, es para decir que acá también las cosas se hacen y se tratan distintos temas que han sido trascendentales para la provincia, en materia judicial, en materia de derechos, en materia de creación de organismos que venían en línea con esa asignación de derechos.
la adhesión a distintas leyes de orden nacional, discusiones que llevan a veces al enojo de los integrantes de las cámaras, porque dice a mí en diputados me pasó tal cosa y los diputados dicen en el Senado me pasó tal otra, referida a los cambios que hay. Muchas veces se dicen cosas fuera del ámbito de la legislatura que no le hacen bien a la política. Nunca hemos tratado, en 8 años que estuve en la Cámara de Senadores, un pedido expreso. No recuerdo que haya habido una sola ley que la hayamos aprobado sobre tablas. Todas han tenido el tratamiento en comisión. Todas. Y también decirle que en las comisiones participan todos los senadores que forman parte de la misma. Y aquellos que no forman parte de la misma manera que es acá, con voz y sin voto. Y en sesiones públicas y especiales, el Senado presta acuerdo a aquellos funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Sesiones públicas y especiales, de ninguna otra manera. Los cambios bienvenidos sean, pero el Poder Legislativo de Salta no es un Poder Legislativo que se lo pueda señalar como que duerme, como que no atiende las cosas. Los diputados salen a decir que ellos son la caja de resonancia y que el Senado es la Cámara más que revisa las cosas. Creo que quizás limitar esos mandatos será cuestión de ponernos de acuerdo. Estamos abiertos a escuchar. También estamos dispuestos a analizar lo que han propuesto los convencionales de otros bloques, que también muy bien lo ha dicho nuestro convencional Jorge Rodríguez. Y en cuanto a la fecha, tranquilamente podemos establecer que el 1 de marzo sea la fecha de inicio de sesiones ordinarias y que concluyan a fin de año, porque habitualmente concluyen a fin de año para poderle dar el tratamiento adecuado al presupuesto. Porque por más que tenga haya sido establecido con una proximidad los presupuestos de la provincia de Salta, para aquellos que no hayan sido legisladores, y creo que para la mayoría de las provincias, pero especialmente no a INEA, necesitamos que el presupuesto que se apruebe en Buenos Aires esté primero terminado, sepamos qué vamos a recibir, porque no sé si habrá variado mucho, no creo, pero hasta hace pocos años, 7 o 7,50 de cada 10 pesos que ingresan a la provincia son de orden nacional. Entonces, es muy importante, señora Presidenta, que podamos tener presente todas esas cuestiones que a veces, por más que las escribamos, necesitamos que en la práctica puedan tener el correlato de atención que las cuestiones de la práctica así nos exigen. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor convencional. Tiene la palabra el señor convencional Fabián Bruna. Señora Presidenta, compañeros y compañeras convencionales, a la ciudadanía en particular y en general, el recinto legislativo es el lugar más sagrado donde se debaten las ideas, siempre con respeto, y cuando uno hace alusión a una idea, no hace alusión a una persona en particular, sino a una idea. Seguramente todos tenemos diferentes formaciones, diferentes vivencias, pero yo para cada uno de los colegas convencionales tengo el mayor de los respetos y la mayor de las consideraciones. Entonces, justamente acá es donde vamos a debatir y vamos a llegar a tener una idea concreta de una idea
sea de una moción, de una propuesta, de lo que sea. Es importante que cada uno sepamos que nuestra Constitución es pasible de ser reformada. Solamente los contenidos pétreos son los que no se modifican. Por ejemplo, el sistema de gobierno. Pero después todo lo demás puede ser pasible de modificación. También es importante saber que nosotros debemos definir cuál va a ser la materia que vamos a reformar, porque si solamente va a ser un inciso o un artículo, o si va a ser una materia que es lo que la Constitución y la ley manda. Entonces, por eso es importante que tengamos en claro que este recinto es donde vamos a debatir justamente las ideas. Seguramente algunas serán encontradas, otras serán concurrentes, pero bueno, es el lugar donde se deben debatir. Y, por ejemplo, la Constitución de la Nación Argentina, sancionada en 1853, se reformó en 1860, en el 98, en el 49, en el 65, en el 94. O sea, las constituciones, excepto su contenido pétreo, son pasibles de poder reformar, porque va evolucionando la sociedad y hoy en día, como dije al principio, más que un mandato del Poder Ejecutivo, es un mandato de nuestra sociedad, que actualmente, viendo cómo participa en las votaciones, no se siente muy representada por nosotros, quienes somos lo que hacemos la política en general. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor convencional. Tiene la palabra el convencional Fernando Lardíez. Muchas gracias, señora presidente. Percibo otra energía en esta comisión, así que en relación a la anterior comisión. La verdad que es muy satisfactorio escuchar opiniones de personas como el Chino Rodríguez, convencional constituyente, que es peronista, o como Bruna, que es kirchnerista, o como Gramaglia, contador Gramaglia, que es renovador, y yo que soy un macrista, y está bueno esto de coincidir en cuestiones que van a mejorar la vida realmente de los salteños. Tiene que ver con lo que marcó el convencional constituyente Rodríguez de no hacer elecciones término. Y en relación a lo que marcaba Bruna en cuanto a tratar de atender el reclamo de la gente, darle señales a la gente para mejorar el interés por la política, porque nosotros estamos acostumbrados a gastar más de lo que nos entra y estamos acá en campaña permanente, en elecciones permanentes, y la gente está cansada de ir a votar, está cansada de ver pegatinas y el gasto público que es tremendo en ese sentido. Entonces, entrelazando esto con lo que decía yo de la energía en esta comisión y la anterior, yo quise hacer una referencia al final del cierre de la comisión anterior en cuanto a cuál es nuestra postura, que tiene que ver esto, la limitación de los mandatos, con la comisión del Poder Legislativo, Ejecutivo y Municipal, porque nuestra postura son 4 años sin reelección en todos los casos, tanto ejecutivo como legislativo, tanto provincial como municipal. Entonces, realmente es muy importante poder hacerlo, ¿no? Poder hacerlo, y yo creo que vamos a coincidir. Nosotros no tenemos una postura cerrada, porque puede ser que en el caso del legislativo, provincial como municipal, es decir, diputados, senadores como concejales, pueda estar justificada una reelección, como lo marcaba la doctora Escudero, porque no manejan la caja. No está justificada una reelección en el caso del Ejecutivo provincial y municipal, porque los gobernadores y los intendentes manejan la caja y pueden utilizar esa plata para hacer campaña política, lo cual no es correcto. Marcar eso y marcar algo que sí es muy importante, que quizás no esté habilitado en la reforma, que es modificar el régimen electoral, porque la Constitución provincial, en la cláusula transitoria 14, dispuso un mandato para los convencionales constituyentes que se modifique el régimen electoral. Nuestro partido, cuando se convocó a esta ley, antes de que se convoque, en realidad hablamos
yo no personalmente, pero nuestro interventor sí, con el ingeniero Villada, pidiendo que la forma de elección de los convencionales constituyentes no se haga a través del sistema de la ley electoral que remite a la forma de elección de los diputados. Precisamente porque no nos escucharon es que tuvimos que accionar judicialmente para cuestionar esa forma de elección de los convencionales que remite a los diputados. ¿Por qué? Porque afecta el sistema representativo, esto que marcaba el convencional Bruna. Afecta el derecho a igualdad del voto, no otorga la misma representatividad que yo lo marcaba esta mañana, por ejemplo, sin marcar diferencia entre el interior y Salta Capital, pero es importante que se respete la igualdad del voto. ¿Qué dice la Constitución provincial en la reforma del año 98, la cláusula transitoria 14, que le da un mandato a los convencionales constituyentes para que a través de la legislatura se modifique el régimen electoral y se respete, porque el artículo 56 y 94 no dicen que no establecen el derecho de igualdad al voto, como sí lo marca la Constitución Nacional en el artículo 37. Entonces, yo marcaba esta mañana que nosotros, como primero, ¿no? Yo salí primero, más allá que nuestro bloque obtuvo los 40.000 votos, pero marcando el hecho de ser primero con los primeros de varios convencionales del interior, y yo represento la misma cantidad de votos de 12 convencionales constituyentes. Entonces, esto es algo que realmente debe tratar de reformarse. ¿Por qué? Porque la legislatura no lo hace. La legislatura está incumpliendo ese mandato del 98 y lo podría hacer. Yo tampoco quiero cuestionar lo que no hizo, pero sí tratar de que reformemos esto, ¿no? A través de una cláusula transitoria, porque doy ejemplos concretos. El gobernador Romero, en el año 2003, cuando reformó la Constitución, en la elección había obtenido el 50,02% de los votos. En tanto, la oposición 49,98%, y sin embargo, que tenía que haber sido, ya que son 60 los convencionales constituyentes, 30 y 30, obtuvo 38 convencionales y 22 la oposición. De esa manera reformaron como quisieron. Y acá corremos el riesgo que se reforme como quisieran, como quiere el gobernador. Yo confío en los convencionales constituyentes que van a saber escuchar y van a saber atender las otras posiciones que pueden llevar a sacar una mejor constitución. El gobernador Sáenz obtuvo menos votos, o sea, menos del 50%, creo que 35%, y obtuvo el 70% de convencionales constituyentes. Entonces, me parece que esto es algo que hay que realmente remarcar, porque mucho se dijo también que en cuanto a que esta ley salió de la legislatura, ¿no? Salió de la legislatura, hubo consenso por unanimidad, pero a los ojos de la ciudadanía no estamos asegurando la igualdad del voto. Así que bueno, nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, señor convencional. Tiene la palabra la señora convencional Daniela Planes. Sí, quería agregar dos temas más. Por un lado, que en esta reforma acá se ve que no hay grietas, ¿no? Se discuten si más tiempo, menos tiempo. Eso se expresa claramente, pero nadie discute en relación al piso proscriptivo del 5%, en el sentido de que impide acceder a un cargo electivo a los partidos que no lo superan. Eso es un aspecto antidemocrático muy importante que tampoco se pone en debate. Por ejemplo, acá hay convencionales que accedieron a su cargo en departamentos del interior con menos votos que sacaron otras fuerzas del Distrito Capital, que al no poder superar ese 5% no han ingresado a esta convención. Entonces, lo que está demostrando es una desigualdad y que incluso no se cumple una máxima de esta democracia de ricos que plantea que cada voto vale lo mismo. Queda en evidencia que es una mentira con este régimen del 5% proscriptivo. La misma cuestión también ocurre en la Cámara de Senadores, que tras el disfraz de una posición de representar a toda la provincia, resulta que tampoco cumple con esta cuestión de la igualdad en los votos,
por el contrario, hay votos que evidentemente valen más que otros. Por ejemplo, si imaginariamente dividimos la población de la provincia en mitades aproximadamente, los 3 departamentos con mayor población como Capital, Orán y San Martín son 800.000 habitantes aproximadamente y tienen 3 senadores. Si eso lo comparamos con el resto de los otros departamentos, 20 departamentos que tienen la otra mitad de habitantes tienen 20 senadores. Entonces, parece una cuestión numérica, pero no es una cuestión numérica, sino que es lo que representa, que es antidemocrático en los 12 departamentos que son más pequeños, que pueden tener 12 senadores en esta Cámara o más de la mitad del Senado que representan a ese 5% de la población. Este análisis es político, ¿sí? Porque lo que está expresando es que en esos departamentos que no tienen, por ejemplo, en relación al pueblo trabajador, las comunidades, sino que su fuerza, su poder económico y político lo ejercen los grandes terratenientes, esa casta política que representa esos departamentos, que no representa justamente a los que necesitan vivienda, a los pueblos originarios, está totalmente alejada de esa situación. Por eso, señora Presidenta, desde el Frente Izquierda Unidad estamos de esta manera apoyando a las minorías en relación a los pueblos originarios, a las familias trabajadoras, que están en muchos de estos departamentos que sufren la desigualdad social y que en ese sentido quiero plantear que los representantes del Senado de estos departamentos ejercen para y a favor de los dueños de la provincia y de los dueños del poder económico de esos departamentos. Por otro lado, estamos escuchando acá, ¿no?, las distintas fuerzas políticas que plantean que se pueden ser reelegidos o que pueden tener un tiempo de más mandatos. ¿Por qué? Porque la cuestión sería que no manejan el presupuesto, no manejan el dinero, ¿no? No manejan la caja. Bueno, no estamos a favor, porque en un punto son lo que representan. Por ejemplo, en este mismo recinto, mi compañero Claudio del Pla ha presentado proyectos de ley, por ejemplo, para dar un ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas. Ustedes saben que hizo cada uno de su bloque. Bueno, estuvo en contra, ¿está bien? Así ha presentado distintos proyectos que muchas veces ni siquiera han ingresado al recinto porque los bloques tanto del saincismo como de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, han estado en contra y eran proyectos en favor de las y los trabajadores o para tocar, como el impuesto a las grandes fortunas, tocar los intereses de los dueños de la provincia. Entonces, en este aspecto también plantear, acá se discuten muchas cosas, pero hoy estas fuerzas políticas que están acá están discutiendo a nivel nacional la reforma laboral, están discutiendo apoyar al FMI y sus condiciones. Y les pregunto, los que hoy acá son diputadas y diputados, ¿qué van a seguir haciendo? ¿Van a seguir avalando que se pague la deuda provincial también? Entonces, lo que queremos dejar en claro desde el Frente de Izquierda Unidad es que la casta política representa a esos dueños de la provincia y por eso vamos por la revocabilidad y porque ganen como un trabajador. Muchas gracias. Muchas gracias, señora convencional. Tiene la palabra el señor convencional Ustares. Gracias, señora Presidenta. La verdad, a mí me interesa mucho saber la calidad institucional de ambas cámaras. La verdad que durante tanto tiempo visitando acá y pidiendo siempre cosas a los señores legisladores que fueron elegidos y nunca ninguna respuesta. Siempre viendo a los señores legisladores que han estado elegidos durante todo este tiempo de democracia desde el 2003, para nada, en absoluto, en representación de lo que quienes lo votaron, ¿no? Tanto hablamos así de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, pero siempre los sectores más privilegiados en este aspecto.
Seguimos como si nada hubiese pasado acá. Muchas reformas, pero en el aspecto social que hemos visto nosotros, tanta gente y tanta pobreza, seguimos hablando de que el índice de pobreza que sube, pero nunca dijo nada de cómo está la situación sanitaria, no de ahora, pero de hace muchísimos años. Les cuento, 2003, materno-infantil, aquel hospital llamado Hospitalito, se le caían los techos, se le caían los cables. La dirigencia mía en esos años empezamos a pelear, recurrir a los señores legisladores, ni bolilla, por eso digo, ¿no? Todos respondiendo al poder político, recurrimos a lo máximo, al poder que es hoy ¿cómo es? La Corte. ¿Qué nos dijo la Corte? Muchachos, médicos, vayan a trabajar. Hicimos un amparo a nivel nacional para poder tener ese hospital nuevo y que posteriormente los señores legisladores nunca aparecieron. Eso es lo que vos a veces ves en la realidad y la gente hoy, por eso está cansada de tanto verso, de tanto que vamos a mejorar la salud, que vamos a mejorar el trabajo, que le vamos a dar la vivienda, pero los señores diputados nunca aparecen. Vea ustedes Cerrillos, tantos intendentes, 2 intendentes que no están, un senador que no está, jamás hicieron nada, jamás. Ahí está el pueblo como siempre, pero vos ves otra ciudad de Córdoba que yo estuve ahí, diferente, la calidad institucional, tal vez haya cambiado con otros actores, pero eso es lo que vos ves ahora. Tenés 2 diputados que ni siquiera viven en Cerrillo, da vergüenza, y el otro día no tenían agua. Pedía ahí el senador de Cerrillo que hiciera el SAMEC una nueva delegación, cuando el SAMEC acá de Capital está quebrado. Eso es lo que ve la ignorancia que hay a veces en los señores legisladores. Y no los podés conversar, no podés charlar, no es para insultarlos, sino para que reclamarlo y que hagan algo por los que lo votaron. Ahora están esperando que pasen los 2 años más para han juntado la plata y poder de nuevo ser elegidos. Y esto es lo que a veces también hay que tomarle la atención al gobernador, porque elige los mismos actores. No eligen otros actores que pueden hacer algo por su pueblo, porque no se van a llevar la plata guardada. Eso es lo que yo veo, la falta de ser solidario con aquellos sectores, ver cómo son explotados ahí la gente trabajadora en el campo. Pero no es de ahora, de hace muchísimos años, cuando estaba Menem, el 1 a 1, la hierba la vendían, el comercio la vendía en 1 peso, y estos señores que eran dueños de la tierra en 2 pesos. No solo pasó acá en el departamento de Cerrillo, pasó en el norte. Veíamos cuando la caja de tomate valía 1 peso. Entonces, estas cosas de la institucionalidad, de tantas reformas que hicieron, siempre se hicieron las reformas de acuerdo al que manda arriba. Y hoy también hay que decir, hoy tenés un partido, al otro día tenés otro partido, entonces no sabe la gente a quién pedir, a quién recurrir. Durante tanto tiempo nosotros como dirigente gremial del materno pedimos un nuevo hospital a Ulloa, lo hicieron el hospital ese, un hospital que es referencia ahora, hoy dicen que es referencia, pero sin embargo ayer no podían hacer una placa para un chico pobre que le pedían que haga por internet, que llame y la computadora le dice que no. Lo mismo pasó en San Bernardo. ¿Cómo podemos hablar la falta de presencialidad de los señores diputados en el hospital y tomar cuenta qué es lo que pasa ahí? Le hablé a los senadores nacionales. Nada, es imposible. La única vez que me escucharon fue en el Congreso de la Nación, cuando este hospital se caía a pedazos. Y el Congreso de la Nación me escuchó y la Corte de Justicia hizo que este hospital materno-infantil sea nuevo, pero fue privatizado también por los españoles que le cobraban $300.000. ¿Alguien de la Cámara de Diputados dijo algo?
Nada. Se llevaban la plata, pero sin embargo, ¿qué es lo que hacían? Restringían la anestesia, restringían los medicamentos. Y hoy también están haciendo lo mismo. No podés hablar con el ministro de Salud. Hay 130 médicos ahora, precarizados. Y después la oposición sale a decir, trabajo genuino. ¿Dónde está el trabajo genuino? Si gente especializada no puede estar. Solamente están nombrados los que son amigos del poder o el que no habla en contra de ellos. Eso tienen que ver. Esa es la legislatura. Senado, ¿para qué hablar? Años están perpetuados ahí. Hacen que el dueño del Senado esté ahí tranquilo, expulsando a los dueños de la tierra. ¿Cómo es posible eso que pasen los chicos acá, huichis, en el hospital materno infantil? Eso da vergüenza. La verdad que uno como dirigente gremial ve todas esas cosas en toda capital, no hay médicos acá. Pero ¿qué dicen? Algo de la Comisión de Salud salió a decir allá, el tal Salita, ay no, estamos en pandemia, es más fácil que estamos en pandemia. Estamos en pandemia, ¿dónde están los legisladores? No los podés encontrar, tenés que pedir audiencia. Estamos en pandemia, ellos están en pandemia, pero los giles de los médicos estamos al frente. Murieron 25 médicos el año pasado, 2020. Les pedí un homenaje, no, les pedí que les dieran al menos el 82% para que esas esposas de esos médicos pudieran mantener los hijos. ¿Qué hicieron? Lo tiraron al papel. Eso da vergüenza. No escuchan eso, no es plata, son monedas que tienen que dar de tanta plata que se manejan. Yo digo eso, ¿no? La gente, pues por eso está harta. Porque yo veo todos los días en mi consultorio 20 chicos, 30, todos te reclaman. Pero vos vas a hablar con las que corresponde nada. No podés controlar al intendente de Cerrillo. Compra una máquina barredora cuando no tiene el hospital ni siquiera un saturómetro. Te das cuenta, ¿no? Pero sí nombran amigos que no tienen. Hay como 150 y hay 10 médicos locos ahí. Entonces, ¿cómo pueden dar respuesta? La legislatura, la Comisión de Salud, que se mueva, que hace el gerente del Hospital Materno Infantil presionando a los médicos. Antes venía a pedir plata para que lo paguemos más, hoy no, es del otro lado. Lo mismo hace el San Bernardo, lo mismo hace el Milagro Viejo. El Milagro Viejo se caía en las paredes y ahí querían atender la pandemia. ¿Dónde están los legisladores? Nada, no había calidad institucional, porque reciben órdenes del que está arriba, pues veamos eso. Y después cuando vos hablas te persigue el mismo gobernador, el mismo vicegobernador. ¿Cuántas veces me nombran a mí? Vos sos kirchnerista, persiguiendo a mi familia. Eso es lo peligroso. Pero yo voy a seguir hablando. Eso es lo que yo tengo que fijar. Hay que fijar los mandatos de los señores legisladores. 4 años y a su casa. ¿Por qué responder al poder? Hoy estás acá el radicalismo, disculpame, mañana está el renovador, mañana está el otro lado. Y al otro día está con el oficialismo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Uno quiere saber, ¿hay algo? Lo mismo ves una diputada en el norte, antes era acá, hoy no sé qué es, pero no podés recurrir a nadie. Eso es lo que la gente tiene bronca, los profesionales, la gente que se mueve todo el día, te ven con asco a veces cuando vos estás. Claro que vos estás, yo soy concejal en Cerrillo ahora, soy el único, pero cuando vino estas elecciones del 2019, todos eran del otro lado, de Ortubey. Hoy, al otro día, eran todos kirchneristas y ahora no sabemos dónde están. Quedé solo como concejal. Me cansé de hacer denuncias a la Fiscalía de Cerrillo para que se aclaren las cosas. Mire que estamos acá cerquita y nadie va, nadie dice nada, los senadores están, total, no los pueden encontrar. ¿Qué le dicen a la pobre gente que se le cae el techo, no tienen agua el otro día en los Álamos? No, estamos de reunión. Qué fácil es decir así, ¿no? 2, 3 secuaces que están ahí para poder, digamos, sacar a la pobre gente que a veces no tiene para comer. Nosotros los concejales estamos ahí al frente de toda esa gente. Entonces acá cuando tenemos que hacer en esta reforma, realmente que sea algo para los que vienen, hay que darle ejemplo y no venir a cambiar la idea porque hay tanta ambición de dinero que eso no te va a llevar. Cuando vos tenés salud vas a estar bien, pero cuando no tenés salud hay que ver tanta gente que ha muerto acá
por falta de atención médica y da vergüenza. Yo como profesional médico he atendido muchísima gente mayor en Cerrillo que todavía tenía un poder económico importantísimo, dueño de la tierra, pero hayan visto lo que es la pobreza cuando vos no tenés nada, no tenés agua, no tenés vivienda, pero sí, la vivienda le daban al productor de tabacalero. ¿Por qué no le dan a un pobre? Eso tienen que hacer los legisladores. Y está bien, se reformó el 83 porque el que quería venir, quería seguir, lo sacaron a Guayar. Bueno, todas estas cosas uno lo tiene en la memoria. Pero bueno, hoy estamos en una situación diferente, ya pasó la pandemia, no sé si pasó, pero yo por eso sigo usando el barbijo, porque tengo que cuidar mi salud, porque tengo que seguir trabajando, lamentablemente sigo trabajando, pero a mí me gustaría que los legisladores tengan bien la camiseta puesta y defiendan verdaderamente al pueblo que le eligió, porque vos después le das la palmadita, te vota confiando en que hay nueva esperanza. Sin embargo, al otro día desaparecen y no están más. Eso es lo que hago. He visto acá muchos legisladores, años, venir a tocar la puerta. Che, reformemos. El mismo colega nuestro, Chagradí, reformó en contra de los médicos. ¿Pero qué? ¿Por qué hacía esas cosas en contra de los médicos? Porque estaba el poder político y estaba el poder sindical que sigue hasta ahora. Hasta ahora nosotros no podemos tener representación para sentarnos en la paritaria de acá del ministro de Salud. El que tiene la caja chica se te cierra. Entonces, ¿cómo hace el ministro de Hacienda? Pero sí, para otras cosas hay plata. Por eso quiero que acá los señores diputados y realmente se tiene que poner la camiseta bien y ver realmente en toda la provincia de Salta hay una dejadez de los señores legisladores. Están pensando en el negocio de los poderosos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor convencional. Tiene la palabra la convencional Matilde López Morillo. Muchas gracias, señora Presidente. Sin perjuicio de lo enriquecedor que resulta escuchar a todos los convencionales que se manifiesten libremente, y la verdad que celebro que así lo hagan, le pido por favor, dado lo avanzado de la hora y en atención a que muchos convencionales están desde las 8:30 de la mañana, si podríamos ir cerrando la lista de oradores, por favor. Nada más. Gracias, señora convencional. Se va a poner a consideración. Tengo anotados a la convencional Vargas, García Gambetta y al convencional Villegas. ¿Alguien más quiere pedir la palabra? El convencional, perfecto. ¿Alguien más? Muy bien, cerrada la lista. Bruna. Está bien, perfecto. La convencional, los dos. Muy bien. Cerrada la lista de oradores. Tiene la palabra la convencional Silvina Vargas. Gracias, señora Presidente. Simplemente escuchando varias alusiones que plantean cuestionamientos al actual sistema electoral, sencillamente muchos de los planteos que comparto y otros que no, creo que no es materia de esta reforma. Lo que sí estaría bueno de que se presenten los respectivos proyectos que tienen estos bloques para ver o visibilizar si es que existe la posibilidad de una reforma en el sistema electoral. Lo único que, viniendo desde el interior, creo que cada convencional que viene del interior, más allá de que si su departamento tiene 100.000 habitantes o lo que fuere, sinceramente me duele mucho escuchar esas expresiones de una falta total de federalismo. Lo mismo que hace Buenos Aires con el interior del país es lo que siento que son esas expresiones, ¿sí? Creo que el interior de esta hermosa provincia tiene el mismo valor que tiene la capital de Salta o las
o los departamentos más poblados. Todos valemos, ¿sí? No es el número de habitantes lo que marca si vale más o que por tener más habitantes tengamos que tener más o no determinadas representatividades. Y menos en esta convención, ¿sí? Es algo que no puedo permitir, viniendo del interior, que nos digan que porque alguien ganó por 2.000 votos, por ejemplo, no tendría que estar sentado acá y sí más convencionales de capital tener más representatividad. Creo que no. Somos un país federal, somos una provincia federal y cada municipio mantiene su autonomía. Que tengamos más o menos habitantes no significa que valgamos menos y por lo tanto cada convencional sentado aquí que representa al interior está porque así lo dice la Constitución. Si tenemos cuestionamientos o planteos del sistema electoral, está la legislatura funcionando, está el Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Senadores, para que se puedan presentar los proyectos que sean necesarios. Pero también escudándose en que se erigen defensores de las minorías étnicas o de las comunidades aborígenes, cuando la misma composición de la convención demuestra que están representados incluso algunos convencionales que son representantes de comunidades originarias. Entonces, los de capital no tienen por qué representar al interior. El interior tiene capacidad para sentar a quienes deseen que se representen, y más aún en esta convención. Por otro lado, hablan de que solo vienen o son legisladores. Por favor, señora presidenta, no me deja poder concentrarme en mi discurso. Que sea respetuosa, por favor, le pido que llame al orden a la convencional. Por favor, seamos respetuosos de la palabra de cada uno. No me deja expresarme. Bueno, pero no me Por favor, convencional Escudero, no dialoguen. Continúe, convencional Vargas. Gracias, señora presidente. Hacía alusión a que también se dijo de que todos los legisladores que vienen o que en algún momento han ocupado una banca representan una casta política o que representan a las grandes fortunas, y yo quisiera ver dónde estuvo mi fortuna. Yo vengo de clase humilde, me costó recibirme y tener un título, y compartía en el Senado con un montón de personas que no representaban a ningún terrateniente, ¿sí? Entonces, esa generalización que es innecesaria, que es solo para la prensa, no es así. Actualmente, incluso actualmente, la Cámara de Legisladores, tanto diputados como senadores, tienen representantes que ninguno es terrateniente, ¿sí? Y que vinimos ungidos por el voto popular. O sea que esas generalizaciones me parece que no corresponden. Por otro lado, se habló del enquistamiento de algunos legisladores, y aquí que el enquistamiento lo tienen hasta los sectores de la izquierda, porque hay ciertas personas de izquierdas en la Cámara de Diputados que yo era senador y siguen siendo diputados. Entonces, estas castas políticas se ve que están en todos los partidos, el enquistamiento está en todos los partidos, y creo que la generalización no le hace bien. Sí hace bien de que nos concentremos en lo que queremos mejorar y que es ver si es viable un consenso en el límite. Discutir el tema del sistema electoral tendrá que quedar para una posterior presentación donde corresponde y que no es el ámbito. Y después el interior, así tengamos un habitante, existimos, estamos acá presentes y hablando por la gente que verdaderamente representamos. No necesitamos que vayan desde la capital ni vaya ningún grupo a representar a nadie. Saben a quién elegir y lo eligen cuando ellos así lo deciden. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora convencional. Tiene la palabra el convencional Villegas. Gracias, señora presidenta. Brevemente nomás, porque ya es tiempo, pasa. Concuerdo casi totalmente con lo que dice el convencional de Cafayate, pero he aquí un doble discurso. Somos defensores de minorías, pero en los discursos aparece o subyace
una mentalidad centralista y repetimos lo mismo que pasa a nivel nacional. Nos quejamos de Buenos Aires y parece que la Argentina termina en General Paz y Salta termina en Limache. Y los del interior, que nos cuesta tanto representar a Salta, somos cuestionados por la cantidad de votos. Creo que el concepto de igualdad aquí no se lo quiere ver. El otro tema que se plantea, que la ley electoral es otro punto que hay que discutirla así, pero no confundamos los temas. Aquí nosotros vamos a cometer errores siguiendo con esta mentalidad que el interior no existe. Ya demasiado está despoblado el interior, los que somos del interior profundo sabemos lo que es vivir y somos salteños y tenemos derecho, porque somos iguales ante la ley, de elegir y ser elegidos, por más, como dijo la compañera, por un voto. Muchas gracias, señor convencional. Tiene la palabra la convencional García Gambetta. Le voy a ceder mi palabra a Lardíez y yo no voy a hablar. Gracias, convencional. Tiene la palabra el convencional Fernando Lardíez. Sí. Senadora, convencional Escudero. Le pedí una interrupción y me ha concedido una interrupción breve. Aquí el sistema de representación es la representación territorial es del Senado, todos los territorios igual representación. La representación de diputados es del pueblo y lo que se está diciendo es el igual valor del voto, quiere decir que un ciudadano, un voto. Por eso es tan importante el sistema electoral de diputados, que genera mayorías falsas con nuestro sistema electoral. Había ya una reforma casi consensuada de seguir el sistema alemán para la representación de diputados. Un diputado por cada departamento y el resto distrito único con los partidos políticos. Digamos, ese es un sistema exitoso que respeta la igualdad del valor del voto. No se quiere atacar al interior. Lo que se quiere es que se respete el principio constitucional de la igualdad del valor del voto. Nada más. Continúe, convencional Lardíez, por favor. Muchas gracias, señora Presidente. Le pedí a la convencional García Gambetta que me ceda el uso de la palabra en relación a lo que decía acá la convencional constituyente Silvina Vargas y en relación a lo que decía acá el convencional amigo Villegas. No se trata de discriminar al interior. Yo quiero marcar esto porque quiero que quede muy claro. No se trata de discriminar al interior. ¿Sí? Para mí todas las personas, todos los representantes somos iguales ante la ley. Ahora, técnicamente la Constitución Nacional marca en el artículo 5 que asegura el sistema representativo republicano y federal y asegura que cada provincia se dicten sus propias reglamentaciones, pero siempre y cuando se adecúen al sistema representativo republicano y federal. La Constitución de Salta no está cumpliendo con esa manda constitucional nacional y por eso es inconstitucional, por eso hay acciones judiciales. Ahora, y no se trata de, insisto, de discriminar al interior, pero tampoco es correcto que haya un sistema que sea un sistema de elección de convencionales constituyentes de diputados que subvalúe lo urbano y sobrevalúe lo rural, porque eso es el sistema. O sea, la Constitución provincial establece que se debe asegurar la representación de las minorías y está asegurado porque hay un representante por cada departamento. Ahora, no es correcto que, por ejemplo, ejemplificativamente, yo lo di concretamente en esta convención, que el voto de un convencional represente lo que representan 12 convencionales, o sea, 12 votos del interior. Y no se trata de establecer una pelea, sino se trata de determinar, cumplir, tanto que somos legalistas, cumplir con la Constitución Nacional. Quiero que quede claro, o sea, no se trata de, insisto, de tratar de tener una visión unitaria para mejorar la posición de Salta capital. El sistema tiene que ser representativo y tiene que ser proporcional, la distribución de las bancas tiene que ser proporcional
a los votos obtenidos realmente. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor convencional. Tiene la palabra el convencional Quispe. Gracias, señora presidenta. Hablando un poquito del interior, yo soy un convencional del interior. Para ser más claro, represento al departamento de Santa Victoria Oeste, en la cual está conformado por 3 municipios: municipio de Los Toldos, Santa Victoria y Nazareno. Le voy a hacer una petición, señor presidente, con respecto al día y las horas de las reuniones, de las sesiones. Por favor, yo estoy a casi 520 kilómetros de distancia y se me dificulta a veces llegar a tiempo o a término. Me gustaría que sean con antelación los horarios, se nos pueden informar eso, con antelación, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el objetivo principal mío, por el cual he sido elegido por mi pueblo, es buscar una reforma constitucional provincial más equitativa con el interior, o sea, una reforma más federal. No sé si me entienden. Hago alusión a esto porque mi municipio se encuentra muy lejano y cada vez las cosas es más difícil para mí. No sé si para otros intendentes. Yo soy intendente del municipio de Santa Victoria. Es difícil, desde un principio hasta el final, iniciar una obra, construir una obra, hacer un trámite, es muy difícil. Por eso digo, mi objetivo principal mío, y en representación de mi pueblo que me ha elegido, es buscar una reforma de la Constitución de la provincia que sea más equitativa y más federal hacia los municipios del interior. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor convencional. Tiene la palabra la señora convencional Canchi. Sí, quería referirme a la labor de los legisladores. Me parece muy importante, como muchos coinciden, de ponerle límites a los mandatos de los legisladores también, porque bueno, son los que tratan el presupuesto, los que aprueban el presupuesto de la provincia. Pero en el caso del departamento cual represento, el departamento de La Caldera, pasaron años y años los legisladores y tenemos grandes problemáticas dentro del departamento, como es el caso del agua potable. 500 familias en Vaqueros, más de 20 años que no tenemos agua potable. Entonces me parece fundamental limitar los mandatos, porque creo también que el trabajo de los legisladores deben verse reflejada en cada comunidad. Como así también comparto lo que expresó la doctora Escudero en cuanto a la participación de la mujer en el Senado y en los diferentes estamentos de la política, como así también que los cargos no deben ser heredados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora convencional. Voy a hacerle la aclaración al convencional Quispe que los días de la comisión son los días miércoles 18 y 30 horas. Ya está establecido aquí en el recinto. Por otro lado, vamos a votar la moción del señor Esquivel. Aquellos que estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado. De invitar a personas que puedan venir a la comisión. Por otro lado, me gustaría hacerles una sugerencia para que trabajemos con la orden del día la semana que viene y para que cualquier proyecto que ustedes, tanto los señores como las señoras convencionales, quieran ingresar, puedan hacerlo hasta el día martes al mediodía, con el razón de poder precisamente organizar la comisión y poder trabajar con tranquilidad. Si están de acuerdo, lo dejamos establecido así. Muy bien. Y lo que sí también les voy a pedir a los señores y las señoras convencionales miembros de esta comisión es que si se pueden sentar en las próximas reuniones de comisión en las primeras filas, ¿sí? A los efectos de que podamos también garantizar el quórum. Si no hay más temas que tratar, damos por levantada la sesión. Muchas gracias. Buenas noches.